¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ser Más Humanos, un espacio donde promovemos la imperfección, el autoconocimiento y la terapia holística como un camino para encontrar la salud emocional y mental. ¿Cómo estás, Grecia, el día de hoy? Bien, aquí lista ya para grabar este tema. Sí, después de un rato, un tema en donde yo considero que eres de alguna u otra manera, pues no sé si experta, pero sí conoces bastante, lo has estudiado por un buen tiempo, ¿no? Ujú. Sí, lo he estudiado, o sea, hice una especialidad al respecto. Al respecto. La verdad es que, digo, como iremos viendo, creo que es un tema que no se trata de Encasillarlo, ¿no? encasillar, etiquetar, sino que pues todos nos podemos en cierta medida relacionar con este Es parte tema de de entender, los ¿no? vicios y Y las adicciones. comprendernos, sí. Ujú. El tema del que vamos a hablar el día de hoy son las adicciones y bueno, vamos a comenzar. Ya te me adelanté. Ya, un poquito, ¿no? Pero está perfecto. Al final de cuentas, es parte de ir dando la introducción de todo esto que vamos a compartir el día de hoy. Adicción es un tema muy amplio. Muy amplio. Un tema que muchas veces cuando uno dice adicciones solamente se relaciona con drogas, Drogas, alcohol, cigarro. Ejé. De ahí en fuera, pues no se relaciona con muchos otros temas, pero la Claro. realidad es que es muy amplio, ¿no? Sí, muy amplio. Justo por eso decía, o sea, creo que es un tema que no se trata de encasillar a nadie ni etiquetar a alguien de adicto o eso, que me parece muy feo. Porque al final, como vamos a ir viendo, Ajá. todos tenemos algún tipo de forma de lidiar con la vida que a veces Es no correcto. es, a veces no es sano y Ajá. es un tanto viciante. Sí, y realmente, bueno, no sé, yo como que de alguna u otra manera he concluido en algún momento que todos somos adictos a A algo, algo, sí, a algo. sí, totalmente. El punto es que la palabra adicto tiene Ujú. una connotación social negativa. Sí, Se puede usar de manera despectiva. despectiva, sí. Así es, eres un adicto. Ujú. Ah, Y además es duele. encasillar a una persona en una identidad que, pues, Eso. la persona no es eso, o sea, Mm, es un ser humano lidiando con un patrón, una enfermedad, o sea, de ni acuerdo. siquiera sé cómo definir adicción porque hay quienes le llaman una enfermedad porque se comporta como una Ujú. enfermedad a nivel Sí, sí, sí. cerebral. Pero definitivamente no es algo que dependa solamente de la fuerza de voluntad. Ujú. Entonces tampoco podemos decir que la persona que tiene una adicción severa, o sea, no podemos encasillar a esa persona en esa etiqueta, porque la persona es mucho más que eso, ¿no? Exactamente. Entonces, pues quisiera que lo abordáramos desde esta perspectiva de que es una tendencia humana, ¿no? Que De se acuerdo. deriva De acuerdo. de nuestra falta de conexión con nosotros mismos. Entonces, Mm, todos, la verdad es que todos somos propensos a agarrar eso como de muleta, o sea, alguna adicción como de muleta para sí, sobrellevar la vida sí. y pues bueno, lo iremos explorando. Vamos explorando, porque hay una herramienta muy útil para comprender, porque te da un esquema de comprensión Ujú, que me parece muy útil para adentrarse al mundo de lo que son las adicciones, que es el árbol de las adicciones. ujú, Un recurso que me enseñaste por ahí en el 2011-2012. ujú. Fue de las primeras cosas que aprendí contigo y me parece muy interesante. Desde entonces no veo las adicciones de la misma manera Ujú, y de alguna u otra manera he aprendido a quitar de la identidad de las personas eso, ¿no? claro. El decir, como tú, la muleta a través de la cual sobrevivimos la vida, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, ese árbol, la verdad es que ahorita que decías que en el 2011 te lo presenté, ya no me acuerdo yo cómo visualizaba las adicciones antes, o Ok. sea, no me acuerdo cuál era mi concepción de las adicciones antes, Ujú. porque pues ya es algo que modificó totalmente mi forma de ver las adicciones y Sí. la vida, ¿no? En Ujú. general, La o sea, vida, nuestros así es. patrones de pensamiento, de Porque eso te explica conducta, muchas cosas. explica muchas cosas. Entonces, ese árbol no es mi creación. Yo lo aprendí, o sea, Ujú. la especialidad que hice en adicciones se basaba en ese árbol, o sea, Ok. en el entendimiento de que ese es Se el abordaba la materia a partir funcionamiento. de allí. Ok. Ajá. em,
Pero sí, creo que antes, o sea, como tú bien lo dices, creo que cuando pensamos en adicciones pensamos en, uy, alguien que no tiene autocontrol, que no tiene, sí, cómo me choca eso. que no tiene poder de voluntad, Ajá. que nomás quiere hacer sufrir a la gente a su alrededor, Ajá, o sea, ajá. que no mide las consecuencias de lo que está causando. Sí, sí, sí. Y fíjate que yo crecí con mucha gente con adicciones a mi alrededor. Mueve tu micro un poquito. Ándale, ya ¿Así? estás muy bien, sí. ¿Estoy lejos o qué? ¿O me No, acerco? nada más no estaba centrado. Ok. Sí. Familiares, Ok. tíos, algunos primos, entonces creo que era un tema que justo me metí a hacer esa especialidad porque quería comprenderlo, ¿no? De acuerdo. No es en mi familia nuclear, pero Ajá, sí extendida. extendida. Entonces, pues bueno, este árbol de las adicciones, supongo que por ahí en YouTube lo podemos mostrar. Sin duda, En ya se está, Spotify a lo mejor. vamos a mostrarlo en Spotify. Ya lo subimos en video, así es que no hay Sí, problema. cierto, sí, Ya hay cierto. video y Ya audio. hay video en Spotify. Así es, ya lo Ok. pueden ver también. Y Va. si no, que vayan a tu perfil de Instagram porque lo vamos a publicar Va. también. Pero ahorita mostramos Se los aquí, describimos mientras. mostramos aquí el árbol de las adicciones. Sí. Vamos a describirlo. Pues o sea, una adicción, Isra, a lo mejor vamos a ir dando diferentes definiciones Ujú. a lo largo del tema, porque no me gustaría igual encasillarlo, pero como una definición muy amplia, General. a lo mejor general, es aquellas conductas Ujú. o patrones incluso de pensamiento Ujú. que realizamos a veces de forma compulsiva, o sea, es decir que no descanso hasta que lo hago. Ok. Que muchas veces nos ocasionan problemas, pero incluso aunque haya problemas y consecuencias negativas, no logramos dejar de Detenerlos. hacerlo. Y una característica, o sea, la función de todas las adicciones, ¿no? Ajá. O de esos patrones compulsivos, Ajá. todas funcionan para lo mismo. O sea, sean drogas, sea alcohol, sea ejercicio, sea trabajo, sea shopping, sea comida, relaciones, sea todo. sexo, lo que sea. Sí. Todo cumple la misma función de ayudarnos a no sentir o pensar cosas desagradables, ¿no? O sea, o cosas que no estamos sabiendo cómo manejar, gestionar, ¿no? Entonces no sé gestionar mis emociones o estoy teniendo recuerdos de algo que pasé. Sí, recuerdos, entonces consumo algo para que se me olvide un ratito o hago cierta acción o me la paso con gente o me meto al ejercicio 5 horas por día para no estar pensando en eso que no quiero sentir o pensar, ¿no? Entonces, por eso decía hace ratito que al final estos patrones de adicción son, o sea, en esencia un distanciamiento de nosotros mismos y carencia de herramientas para lidiar con la experiencia humana, o sea... La experiencia humana que incluye la frustración, el sentirse mal, el tener recuerdos negativos, etcétera. La tristeza, la vergüenza, la decepción, los problemas familiares, o sea, cualquier cosa, ¿no? Sí. Es cuando no carecemos de herramientas y a lo mejor de apoyo suficiente para saber cómo lidiar con las experiencias que no nos gustan, que no esperábamos, que nos duelen, y entonces recurrimos a estas sustancias o acciones como una forma de autocalmarnos, o sea, como una forma de me tranquilizo, ¿no? O sea, ante esta situación, esto me ayuda a tranquilizarme, a olvidarme momentáneamente de eso que estoy sintiendo o pensando, que no me gusta. Exactamente, sí. Fíjate que, y digo, evidentemente tiene muchísimo sentido lo que dices, lo has estudiado, lo conoces, y habiendo dicho eso, nosotros podemos revisar nuestra vida y decir, no, pues definitivamente yo uso esto para escapar, ¿no? Porque es mi terapeuta, el buen Alan, le mando saludos, no creo que me vea, pero le mando saludos.
Ya me dio de alta, hace mucho que no platico con él. Ok. Me centra muy bien. Mi terapeuta dice que son conductas de evitación. Sí. O sea, quiero evitar el malestar en este momento. Sí. ¿Cómo? Escapando a través de una cerveza, escapando a través de un cigarro, escapando a través de irme a hacer ejercicio, de irme a comprar, de ayudar a las personas. Codependencia. Codependencia. Sí, cómo no. Porque quiero sentirme bien, quiero como placer inmediato que me relaja, ¿no? Entonces, el tratar de evitar una realidad es lo que nos lleva a nosotros a las adicciones, y todos estamos así de alguna manera. De alguna forma, sí. Porque todos tenemos momentos desagradables que queremos evitar. Claro. ¿No? Pero no los gestionamos correctamente. O sea, ¿pudiéramos hacerlo de otra manera? Sí, pero es muy fácil hacerlo de esta, ¿no? Claro, sí. Sí, y por ejemplo, estas cosas que mencionas en sí mismas no son malas o negativas, o sea, No tomarte tienen una moral. cerveza No tienen moral, o exacto. hacer ejercicio es súper positivo, comer, comprar, pues todos necesitamos comprar, ¿no? El problema es cuando lo hacemos de forma en la que cada que me siento mal, entonces mi mente me dice, mira, esto te va a hacer sentir bien. Y eso precisamente es la característica de las adicciones. Muchas veces pensamos en que una persona padece de alcoholismo, sí toma todos los días y se pone hasta las chanclas todos los días. No, o sea, una persona puede ser dependiente del alcohol, aún si todos los días que llega a su casa necesita una copita para poderse dormir. Exactamente. O sea, no se tiene que poner borrachísimo, no tiene que salirse de peda todos los días, toda la noche. No, puede ser algo bien tranquilo, pero en la ausencia de eso, no descansa, no se relaja, no puede dormir bien. Entonces, hay una dependencia, ¿no? Sí, totalmente. O al ejercicio, por ejemplo, el día que no hago ejercicio, estoy enojadísimo, sí. La culpa de que por qué hoy no lo hice, o sea, ese tipo de cosas son cosas buenas, ¿no? O amorales, como dices, pero cuando las utilizamos de una forma que es una muleta para sentirme bien, para poder dormir, para desestresarme, para lidiar con lo que me está pasando en la casa o lo que sea, en vez de enfrentar eso y mirar ese problema a la cara y sentir las emociones. Eso no lo queremos sentir. Claro. Entonces ahí estamos utilizando esas muletas de cosas buenas, pero que se convierten al final en una forma de distanciarnos más de nosotros mismos. Sí, fíjate que eso es algo que a mí me pasa muy frecuentemente. Bueno, por lo menos una vez cada semana, por lo menos, ¿no? Para ponerlo en términos sencillos. Yo voy a poner mi ejemplo y si alguien conecta, pues que sepa que hay algo que trabajar, ¿no? Y que tú puedes ayudar, por supuesto, con eso, con la gestión emocional. Sí, sí. Pero mira, yo, por ejemplo, tengo una tendencia hacia el fin de semana en donde voy a dejar de trabajar porque el trabajo se ha convertido en mi propósito de vida. No es un propósito que me gusta mucho, pero al final se ha convertido, ¿no? En mi vida realmente. Pero hacia el fin de semana yo empiezo a luchar conmigo mismo porque no quiero trabajar, pero tengo mucho trabajo. En esa lucha que tengo conmigo mismo, por ejemplo, sucede algo y entonces tengo un imprevisto financiero y un dinero que tenía ahorrado lo tengo que pagar, un imprevisto y no me gusta. Me empiezo a pelear con la realidad y estoy peleando también con la realidad de que no quiero trabajar el fin de semana, pero tengo que hacerlo. Entonces llega el viernes, ¿no? Y ya estoy bien conflictuado yo internamente. ¿Qué es lo primero que pienso? Necesito apagar mi mente porque si no apago mi mente, no voy a poder descansar. Entonces me salgo, voy por una hamburguesa Carl's Jr. porque bendito Carl's Jr. se puso aquí en Jesús García, aquí a unas cuadras. Muy accesible. Muy accesible. Entonces voy por una hamburguesa y me compro una botella de vino tinto. Me como mi hamburguesa, me tomo mi vino tinto y ¿qué sucede? Me da sueño, me relajo. Bye. Y así se lo digo a mi madre. Le digo, necesito desconectarme porque no quiero sentir esto. En lugar de poner mis límites, en lugar de decir, pues los imprevistos son lo que son imprevistos y qué bueno que tenés ese ahorro. Y si yo quiero no trabajar, no trabajo. Siempre y cuando
pues yo sea ordenado Te durante la organizas, semana, me claro. organizo y descanso. Sí. En lugar de estarme peleando conmigo mismo y con Sí. la realidad que me hace acceder a eso. Sí. Pero ya se convirtió en un patrón de fin de semana. Ujú. Todos los fines de semana ya Ujú. me siento así. Sí. Entonces tengo que hacer eso o gastar Si no, ya dinero. no, o sea, ya no ya no ya no descanso. empiezas bien el fin de semana. No, Ujú. pero ya se convirtió en algo Sí, casi religioso, ¿no? claro. Así, todos los viernes me siento conflictuado conmigo mismo y tengo que hacer algo así, Sí. ¿no? Sí, y justo ahorita dijiste una frase que Ujú. ahorita quiero regresar a ella porque Adelante. dijiste que necesito desconectarme. Ujú. ¿Y cuántas veces decimos necesito desconectarme cuando realmente lo que necesitamos es conectarnos? Qué O paradoja. sea, Ujú. necesito desconectarme es como no quiero saber de nada, ¿no? O Y no sea, arreglas nada. pero más bien necesito conectarme con lo que estoy sintiendo para ver qué está pasando y saber cómo gestionarlo y qué Ujú. necesita mi ser para descansar de ese algo que siente que se necesita Así es, apartar, ¿no? así es. Entonces, bueno, ahorita vamos un poquito más a esa parte de cómo podríamos gestionar podríamos esto de forma gestionar? diferente, pero justo esto que dices, Isra, yo les digo a las personas, el peor momento Ajá. de irte a poner una borrachera o empezar a probar la marihuana o O cualquier cosa. cualquier cosa, ¿no? Es cuando no estás bien emocionalmente. O sea, eso Ok. de, ay, rompieron conmigo, me voy a tomar. Ya sé. Porque tu cerebro está en un momento muy vulnerable, tu ser no está sabiendo qué hacer con esto. Y entonces tú vas y le das eso que lo va a hacer Te va a calmar, relajar, se te va a sí. calmar, se te va a olvidar un rato. Nuestro cerebro es de patrones, o sea, a él le encanta decir, esto es para esto y esto es para tal, y si hago esto pasa aquello. Entonces, ¿qué le enseñamos en un momento así? Cuando me siento triste o cuando me siento abrumado o cuando me siento cansado, esto es lo que me ayuda, ¿no? Esto es lo que te va a funcionar. Entonces, pongamos que superas la Y aprendes re situación y bien. lo que sea, pero a la siguiente vez que te Sí. sientas triste, frustrado, enojado, tu cerebro va a decir, ya sé que me ayuda. Ajá. Y ya entonces nuestro cerebro va a poner toda su atención Sí. en irte de shopping y gastar un montón de dinero o irte a echarte una tragazón de alguna cosa que te Sí, gusta. sí, sí. O entonces tomarte la botella entera, ¿no? Ajá. Y no va a descansar hasta que se lo demos. Entonces Así es. ahí es donde nuestra fuerza de voluntad ya no funciona tanto porque el cerebro fisiológicamente ya me está pidiendo eso que aprendió que lo ayuda a lidiar con el malestar emocional, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a perder el control, porque ya le enseñamos a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, a nuestro sistema nervioso le enseñamos que cuando está alterado, esto me ayuda. Entonces, si no le enseñamos otros métodos a nuestro sistema nervioso de lidiar con esto que no nos gusta, constantemente nos va a estar pidiendo esa distracción, Sí. ¿no? Esa evitación. Sí. Y puede ser el trabajo, puede ser, o sea, como decíamos, compras, que tú dices, es que no debería gastar porque ya sé que la próxima... Así tarjetazo, ¿no? O tarjetazo, sea, así o lo es. que sea, porque esa adrenalina Ajá. de comprar o esa satisfacción de comprarme Sí, algo. ya lo tengo, que ni lo necesito. Sí. Llega y ni siquiera lo abro. Sí. Digo llega porque yo compro siempre por Amazon. Pues. Ajá, sí, sí. Sí, porque No vas me a las gusta plazas. ir de compras, me sí, a mí desespera. tampoco me encanta. No, es una... Sí, fíjate que le enseñas como a tu cerebro un caminito. Y luego entonces ya ni siquiera es, por ejemplo, la ruptura amorosa... No. O que tuviste una decepción en el trabajo. No. Ya es nada más conectar con un poquito de malestar. Y en ese momento el cerebro dice, carnal, hay una necesitas lo que me diste la otra vez. Ajá. ¿Te acuerdas? Esa botella hermosísima de tequila, vamos por una. Y con eso te vas. Y la cosa es que luego vamos desarrollando tolerancia, que también es una de las características, ¿no? De las adicciones, que de repente una copita te relaja y ya, pero en 1 o 2 meses de tomarte la copita, pues ya una ya no es suficiente, entonces 2 y luego 3 y 4, luego, entonces vamos aumentando y siempre nos decimos, no, yo me puedo controlar, ¿no? No es cierto. Digo, pero ya no llegas al nivel de relajación que inicialmente te proveía una copa, ahora van a ser 3 o 4 o 5. Antes sí. te gastabas, no sé, irte a comprar alguito
O irte a pasear a la plaza y distraerte y comprarte una nieve era suficiente y de repente Va subiendo de nivel. va subiendo y esta vez gasto 1,000 pesos y luego ya 1,000 no me da como que la satisfacción de, o comprarme una prenda de ropa ya no me da la satisfacción suficiente, entonces ahora son 2, Sí. o ahora son unos zapatos, o ahora es lo que sea, ¿no? O ahí hay otras cosas, Isra, que pueden ser como las relaciones, ¿no? O sea, hay cosas que es difícil de cuantificarlo, como las sustancias o las compras, pero es, por ejemplo, sí, o sea, no sé estar solo o no sé estar sola. Sí. Y entonces estoy buscando constantemente a alguien con quien estar, ¿no? A costa muchas veces de mi descanso, de mi bienestar financiero, emocional, lo que sea. O sea, tenemos Sí, porque pueden ser relaciones abusivas, ¿sí? Relaciones, ya no le vamos a llamar tóxicas, pero sí que implican que yo reciba o no reciba absolutamente nada, ¿no? Sino sea quien dé nada más, ¿no? Sí. Y a veces hay otras cosas que, por ejemplo, algo que yo tenía mucho en mi adolescencia o juventud es que me gustaba leer mucho, ¿no? Todavía me gusta, pero como ahora ya hay podcast y audiolibros y todo, ya, ya no leo tanto. Pero de repente había temporadas en las que me daban las 2, 3, 4 de la mañana leyendo y no podía parar. Digo, una cosa es que te pique una novela, pero sepas poner un límite, ¿no? Es decir, mañana me voy a despertar. Entonces, cuando veía ese patrón, yo decía, ya después habiendo aprendido todo esto, ¿no? Yo decía, ¿qué estoy intentando evitar? ¿No? O sea, ¿qué estoy no enfrentando? Y ya de repente me daba cuenta, no, pues una conversación difícil que tengo pendiente con mi esposo. Sí. Y entonces acá ando distrayendo mi mente en una novela bien, emocionante, en vez de lidiar con los pensamientos antes de dormir, de cómo le voy a decir y qué voy a hacer y cómo y que lo vamos a resolver y todo. Mejor me distraigo y hasta que el cuerpo ya no pueda más. Entonces, pues ahí ya me duermo porque ya no hay de otra, ¿no? Pero sí, porque el cuerpo ya no pudo. Claro, entonces no necesariamente son estas cosas que podríamos ver como muy drásticas o que causan mucho desgaste financiero o físico, corporal. Digo, al final era mi sueño, ¿no? Era mi calidad de sueño la que estaba sufriendo, pero así puede ser de repente la comida. O sea, tampoco tienen que ser atracones, pero estar comiendo todo el tiempo, ¿no? O con la preocupación de ¿qué voy a o sea, cuál va a ser mi siguiente comida? O yo he visto personas que son adictas como a los dulces o a estar consumiendo todo el tiempo cosas. O a los chicles. Y traen la preocupación de, y en el trabajo, ¿cómo le voy a hacer, no? O sea, siempre hay como esta preocupación cuando hay una adicción de... Muy bien, pusimos de nuevo a grabar las cámaras, porque ya se había acabado la media hora, pero estábamos hablando acerca de quienes tienen la preocupación, ¿no? De cómo le voy a hacer en el trabajo. Sí, es una de las características de repente también de las adicciones es estar, o sea, una preocupación de, me refiero a que está en tu mente constantemente, ¿será que voy a poder hacer una pausa para salirme a comer un snack? ¿Será que los puedo guardar en mi escritorio sin que nadie se dé cuenta? Cuando llegue a la casa, ¿qué voy a comer? En el trayecto a la casa o al trabajo, ¿dónde voy a comprar qué para poder comer? O sea, como estas cosas siempre está en la mente, ¿no? O la bebida. Sí. ¿A qué hora voy a tener chance de salirme a tomar mi trago o cómo le voy a hacer? Una cervecita a la hora de la comida o compras, ¿no? Ya sé que viene el fin de semana que voy a sentir la necesidad de comprar, pero no tengo dinero, ¿cómo le voy a administrar? ¿Qué tarjeta puedo poner ahorita? ¿En dónde puedo pedir otro crédito? O sea, me estoy distrayendo con ese asunto. O sea, no es solamente el llevarlo a cabo que nos distrae, es la preparación. O sea, la preparación que en vez de pensar, sentir mi ansiedad, en vez de sentir mi dolor, mi tristeza, mi depresión, mi vergüenza, mi soledad, lo que sea, estoy preocupándome con algún asunto que me distraiga. Sí, porque la ansiedad no es agradable y lamentablemente está socialmente aceptado la evitación de la ansiedad. Sí. ¿No? En lugar de gestionarla. Eso también me lo enseñó mi terapeuta
Y me decía, es que la ansiedad siempre va a estar contigo, ¿eh? Sí. Es tu compañera de vida y Pues te es está natural, o sea, te está queriendo enseñar algo. Ujú. Hazle caso en lugar Ujú. de querer evitarla. sí, Pero nuestra tendencia es a evitar. No quiero el malestar. No quiero no quiero sentir, es sentirme malo así. sentir esto, ¿no? O sea, Exactamente. y es que creo que viene de ahí, o sea, calificamos como malos Ujú. ciertas emociones o ciertas cosas. Sí. Y ya hablamos del árbol, pero no hablamos de él. Ya lo mencionamos, Sí, pero sí, no sí, hablamos sí, de él. sí. Entonces, el árbol, Isra, ¿Qué nos es, digo, enseña? tú ya lo conoces, ¿no? Ya, Pero ya. imaginemos un árbol en el que podemos ver sus raíces. Sí. En las frutas que da ese árbol Ujú. son estas conductas de las que estamos hablando, ¿no? Estas conductas, De evitación, las conductas adictivas. el alcoholismo, el trabajolismo, Ajá. el ejercicio en exceso, la comida, la Sí. codependencia, etcétera. Ujú. Es lo que podemos ver del árbol, es lo que Ujú, está ujú, ujú. en las ramas y las frutas, ¿no? Ujú. Pero si nos vamos a lo que no podemos ver, o sea, Ujú. ¿por qué están esas conductas ahí? Nos tenemos que ir a las raíces y a la tierra que está alimentando Sí. ese árbol. Y de la forma en que yo lo aprendí es que las raíces del árbol son precisamente las emociones que no sabemos gestionar, ¿no? De acuerdo. Que pueden ser presentes o pasadas, Pasadas. o de hecho, que la mayoría del tiempo nuestras emociones son un poco de ambas, o sea, Ujú. Sí, me cómo siento no. frustrado por lo que está pasando ahorita, pero estoy jalando experiencias previas de Sí. esto, ¿no? O de repente mi mente empieza a filtrar la realidad como que yo le llamo va a suceder de nuevo. Esto ya pasó antes, Esto cuidado. ya Sí. pasó. Ujú. Acuérdate que tuviste un fracaso financiero por estar de esta manera. Sí. Observa, tu flujo de efectivo está igualmente presionado. Tenías ahorros, pero ya llegó el imprevisto. Ujú. Va a pasar de nuevo. Sí. Y entonces la emoción que sentiste Se multiplica, o sea, exactamente. sí, ya no es nada más lo de la presión Ajá. o lo de ahorita, ¿no? No, ya estás esperando el Ya trancazo. está potencializado por Exacto. la... Ya estás predispuesto, ya no, es sobrepensado, no, horrible. Claro, sí. Y al final no pasa nada, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa? Cuando tienes esa emoción, lo primero que quieres es una conducta de evitación, Sí, ¿no? sí, algo que me ayude a no sentir Sí. esto tan abrumador que estoy Exactamente, y sintiendo, ¿no? entonces sacas la cartera de las adicciones. ¿Cuál haremos el día ¿Cuál me de funciona? hoy? O cuál tengo accesible hoy, ¿no? Sí. Esa es otra cosa que no es Ujú. siempre lo mismo. O sea, podemos No, somos tener cambiantes. actitudes adictivas, pero Ujú. que no siempre sea la comida o no siempre sea la No. bebida. O sea, podemos ir intercambiando de acuerdo Sí. al momento, ¿no? En mi autoconocimiento que he llevado a cabo en los últimos años, yo sé cuál es mi abanico y también sé que trato de autoengañarme simplemente cambiando, ¿no? Sí, sí, como, ay, puedo controlar la bebida, ajá, pero hoy no bebiste, pero comiste, ¿no? Es correcto. Hoy no Este- comiste, no, ni bebiste, no, pero compraste. Oh, Ajá. rayos. Sí. Sí, o te viste un maratón de películas, Ajá. toda la noche y ya no dormiste y te no dormiste a las 3 de la descansaste. mañana viendo el TikTok, Ajá, ¿no? sí, sí. Pero no bebí, no comí, no compré. Bueno, tampoco vi el TikTok. Pero Sí, tampoco gestionaste tu emoción. es correcto. Ujú. Te quedaste despierto hasta que te venció el sueño. Sí. ¿No? Sí, entonces en esas raíces de ese árbol que está dando conductas indeseadas, entonces tenemos como raíces las emociones que no sabemos gestionar, ¿no? Y esto es algo que Sí. hemos hablado bastantes veces, que lamentablemente no se nos enseña a gestionar las emociones, se nos enseña a evitarlas. Sí. Vete a tu cuarto hasta que dejes de llorar. No te quiero ver hasta que estés con una sonrisa en la cara. No te enojes con tu papá porque es tu papá y no te puedes enojar. O sea, todo es, no Ujú. sientas, no manifiestes lo que sientes. No Es llores, malo, no es de llorar llorar es esto, malo, sí. enojarte es malo, tener Ujú. vergüenza es malo, todo, ¿no? Sí, Entonces, sí. lamentablemente no nos enseñan a conectar con lo que estamos sintiendo y mucho menos a saber qué hacer con eso que estamos sintiendo, ¿no? Sí, Entonces, desde es chiquitos complicado, esa la evitación, verdad, sí. ponte a hacer algo hasta que te Ajá, calmes, hasta que ¿no? te calmes. Entonces, ¿qué te están diciendo ahí? Evita hasta que Salte te y calmes, distráete, ¿no? sí. Evita hasta que te calmes. Ujú. Entonces, pues eso ya lo traemos, lamentablemente, Sí. desde Está siempre. muy arraigado. Sí. Muy arraigado ya Sí, en la sí. sociedad. Entonces, ahí están esas
raíces alimentando, o sea, ese árbol, ¿no? Ujú. Bueno, más bien siendo transporte para lo que alimente ese árbol. Ujú. Y en el suelo, si pudiéramos ver el suelo, la tierra, Ujú. que es la que alimenta ese árbol, ahí es donde tenemos pues los traumas, las vivencias que nos han ido formando, los sistemas de creencias. Tiene que ver mucho el contexto también, o sea, en el Sí. que crecimos. Si yo crecí en un ambiente en el que es normal tomar o ver pornografía compulsivamente Ajá. o lo que sea, pues va a ser mi método de escape, ¿no? Sí, es lo que Aprendido aprendí. porque eso es lo que hay. Em, o si estoy, por ejemplo, crecí o vivo en una colonia en donde es muy fácilmente accesible la droga o todo el mundo está tomando en Ujú. la calle o eso, Ujú. pues es mucho más probable que me agarre de ahí que de otras cosas, ¿no? Ujú. Em, entonces tiene mucho que ver también eso. Hay un factor también, si hay un factor fisiológico, o sea, hay personas Ok. que por su química cerebral pueden tender un poco más a las adicciones, ¿no? O sea, las personas con baja dopamina Mm. Mm. naturalmente, que yo creo que también eso, más que nacer con ello, es un resultado del trauma o de las experiencias, Ok. modifica al final La química. la Ujú. química cerebral, ¿no? Pero hay personas que son más propensas, por ejemplo, personas con TDAH que no Mm. está bien gestionado, personas con altas habilidades que no saben gestionar bien pues la inteligencia por Sí, encima de la sí, sí. media, que generalmente sienten que hay algo malo con ellos, ¿no? Sí. Las personas que son altamente Creativas, ¿no? Eso, emocionales y los emocionales. creativas, o sea, de por Es sí, horrible el a los cerebro que del a lo autista. mejor Ujú. sentimos normal, nos es difícil lidiar con las emociones, a las personas que son altamente emocionales o Sí, sensibles, sí. pueden tender un poquito más a las adicciones, ¿no? Que yo siempre creo que se puede tratar, ¿no? Las personas que dicen, ay, es que yo soy muy empático, yo soy muy sensible, pues sí, o Sí, sea, pero sí, no pero se sé. puede trabajar poniendo límites, aprendiendo a gestionar Ajá. eso, ¿no? Lo digo porque hay una narrativa de repente entre las personas con adicciones en los grupos de AA y eso que le Ujú. atribuyen mucho, ay, es que somos personas altamente sensibles. Ujú. Ok, pero pues así eres y vives en un Sí. mundo altamente estimulante, en donde Ujú. pues tenemos que buscar herramientas que te ayuden a lidiar con eso y no escudarte en, ay, es que yo siento mucho y entonces por eso Sí. tal cosa, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, hay formas de trabajarlo. Pero bueno, todo eso, o sea, todo eso es un conjunto de cosas que nos puede llevar a desarrollar estas conductas. Entonces, Ujú. a lo mejor lo novedoso que aprendimos de este árbol es primero que hay raíces, o sea, no es porque una persona dice, oh, tengo ganas de ser alcohólico y me vuelvo alcohólico, o sea, no, Sí. nadie quiere volverse dependiente Nadie a se algo, despierta ¿no? un día en la mañana y dice, oh, el día de hoy siento que me voy a convertir en alcohólico. Sí, Y o como, ay, adelante. quiero tener O relaciones codependientes, es como, correcto. ¿no? O sea, Ni despiertas deseándolo, ni despiertas no deseándolo. sí, claro, No. claro. Entonces, hay un suelo, o sea, hay un motivo por el que Se desarrollamos esas nutre, ¿no? conductas, ¿no? Ujú. Incluso, Isra, las adicciones pueden ser conductas de pensamiento o conductas de... O sea, hay personas que se vuelven adictas, por ejemplo, al conflicto, ¿no? Ok. Hace poquito lo veía en una pareja que estoy tratando que decía, uy, como que esta persona saca conflicto en De donde todo. no lo hay, Lo ¿no? encuentra, Lo sí. encuentra. Y que me empecé a dar cuenta que el conflicto era una forma, o sea, el conflicto era el medio para llegar cuando llegaban ellos a una resolución de ese Ujú, conflicto, ujú. había el te amo y siempre te voy a amar y a pesar de que, o sea, estamos en esto juntos, entonces esa persona obtenía Le encantaba el final. esa afirmación Ah, que ajá, ajá, ajá. constantemente necesitaba de soy suficiente, de que sí me quieren, sí van a estar conmigo, necesitaba llegar a eso, A través ¿no? del conflicto. Pero lo encontró a través del conflicto. Obviamente por Oh, su familia, porque su familia se relaciona a través del conflicto. ok. Pero entonces se volvió como un patrón adictivo en el que si no hay nada que estar resolviendo en la relación, algo malo va a pasar. O sea, algo no está bien, seguramente ya no me Órale. quiere. Entonces, hay
hay patrones de relación, hay patrones de pensamiento al que nos podemos volver adictos también. Por ejemplo, el enojo es una emoción altamente adictiva porque Sí, nos cierto. da Yo soy adicto. nos da la sensación De de poder. nos da la sensación, si sentimos enojo, mientras estemos enojados, no nos contactamos con la tristeza, con la soledad, con el miedo, o sea, solamente sentimos el enojo. Entonces el enojo nos ayuda a evitar esas otras emociones. De hecho, yo concuerdo totalmente con esto porque yo sustituyo casi siempre la tristeza con enojo. Prácticamente yo puedo decir, no recuerdo la última vez que realmente me permití sentirme triste. Sí. Yo me enojo. Sí. Y el enojo me hace sentir poderoso. Y del enojo, según yo, me vuelvo superhéroe, ¿no? Digo, me vuelvo Wolverine. Sí. De que no me importa, voy con todo y hago y deshago y demás por evitar la tristeza. Sí. Sí, lo he visto, por ejemplo, en personas, justo ayer hablaba con mi esposo de eso, de que él es muy intolerante a sentirse enfermo o que no puede, ¿no? Porque qué emociones, sí, se enoja y yo digo, pero ¿por qué estás enojado si estás enfermo, no? Sí. Pero entonces ahí estamos desmenuzando la situación y es que cuando estoy enfermo y no puedo, primero, no puedo distraerme con el trabajo o con el ejercicio, o sea, tienes que estar ahí lidiando contigo. Aparte te estás sintiendo mal, ¿no? O sea, tienes que conectar contigo. Sí. Y por otra parte empiezan a venir esos pensamientos de soy un inútil, no estoy produciendo, sí, totalmente lo entiendo. Soy incapaz, tengo que depender de otra persona. O sea, a mí también me llegó a pasar de estar aquí enfermo, levántate. Qué huevón, ¿no? Sí, luego bien dicen que los hombres no aguantan ni una gripa. Sí. Entonces, sí, el enojo, o sea, o ciertos patrones de emoción también pueden ser adictivos porque nos ayudan a evitar lo otro, ¿no? Entonces, como en tu caso, Isra, nos es útil a veces preguntarnos, en vez de por qué estoy enojado, inmediatamente asumir porque estoy triste, ¿no? O sea... Cambiarle el lenguaje a tu cerebro. Cambiarle el lenguaje porque no estás enojado, o sea, realmente estás triste o te estás sintiendo solo, decepcionado. Entonces eso ya nos ayuda como a, precisamente a conectar, ¿no? No es una pregunta fácil, pero es como, a ver, aquí no me vas a ver la cara de que estás enojado, ¿no? O sea, no me vas a mentir. Sí, mí mismo triste, no me vas a mentir, estás triste. Sí, ¿qué está pasando, no? Exacto. Entonces, pues en ese suelo, en esas raíces, se está gestionando constantemente esto que yo digo, como una olla express de burbujeando ahí la tristeza, el enojo, los pensamientos negativos que tenemos acerca de nosotros mismos, los recuerdos que no queremos tener, esta sensación de injusticia de por qué me pasó eso, no debería haber sido así. Ah, sí, cómo no. Y entonces, como no sé qué hacer con esos pensamientos, con esas emociones, pues busco escapes, ¿no? Y entonces crecen estas ramas con estas frutas y lo que sea. Y hace ratito decía, lo novedoso que creo que fue para mí, o sea, aparte de esa estructura del árbol, fue cómo se trata, o sea, el maestro nos preguntó, a un árbol que está dando frutos malos, o que se le están pudriendo muy rápido, lo que sea, pues si tú vas y le cortas las frutas, ¿qué va a pasar? Vuelven a salir igual, ¿no? O sea, le cortas la rama, pues la rama incluso si lo podas, crecen más fuertes, se sabe. Entonces, esa es la forma común y tradicional de lidiar con las adicciones, es fuerza de voluntad, deja de hacerlo, te meto a un anexo para que no tengas acceso a consumir, pero sales y si no se trabajó la raíz, ahí está desbocado. Y a lo mejor tratas, o sea, ya te desintoxicaste y lo que sea, ya no regresas a tomar, pero bien lo dicen los mismos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Dejan de tomar, pero engordan porque empiezan a comer un montón. Sí, o empiezan a fumar de una manera increíble. Excesiva. Perdón. Entonces, no es la solución cortar ramas y cortar conductas. O sea, no se trata de hacer un cambio de conducta, sino de ver cómo empezar a lidiar con esas raíces y con ese suelo que está enfermo para entonces empezar a sanarlo. Y una vez que empecemos a lidiar con nuestras emociones, con nuestros recuerdos, con nuestros pensamientos de una forma más sana, conectando en vez de desconectándonos,
vamos a dejar de necesitar esas cosas. O sea, incluso la fuerza de voluntad no va a ser tan necesaria. O sea, sí, se va a tener que utilizar como para decirle, cerebro, como para arrancar. No me voy a ir por este caminito, pero voy a irme por este otro, ¿no? Pero no va a depender de la fuerza de voluntad, sino de todo ese trabajo interno que me ayude a lidiar con eso que no estoy sabiendo lidiar de una forma sana, en vez de esa otra forma que me está causando problemas físicos o emocionales o financieros o relacionales o lo que sea. Y hay que ser bien, como, digamos, honestos, estar seguro de lo que estás haciendo. ¿A qué me refiero? Porque muchas veces tratas de negociar contigo mismo, no, o de convencerte, no, mira, te va a hacer daño, te vas a sentir mal. Si te comes esa hamburguesa, te vas a sentir mal al día siguiente, ¿no? Y si le echas vino, hablando específicamente, ¿no? Vas a tener unas agruras espantosas, ¿no? Te va a doler la cabeza. Convencer. Mira, no vas a poder trabajar bien al día siguiente. No me importa, me siento mal, ¿no? En lugar de decirle, no vamos a hacer eso. No lo vamos a hacer. Ni darle alternativas, no lo vamos a hacer. Sí. O sea, no, porque las adicciones no negocian. Una vez que ya se te metió, una vez que ya diste un pasito, híjole, es bien difícil, ya valió, no hay regreso, o sea, lo vas a hacer, lo vas a llevar a cabo, porque ya decidiste, de alguna manera. Sí, tu cerebro ya lo decidió, ¿no? Sí, el cerebro dijo, no. Ya dijo, no voy a descansar hasta que me exactamente, no voy a descansar hasta que lo haga. Así es que tú decides si quieres pasarte la mano un ratito más o de una vez, ¿no? O sea, son crueles, la verdad. Sí. Sí, ahorita estaba pensando también, Isra, o sea, otra raíz que a lo mejor es poco hablada y a lo mejor la he aprendido más en los últimos años, que tiene que ver también con la nutrición, el descanso, o sea, los hábitos de vida nos pueden hacer ser más adictos a ciertas cosas, porque, por ejemplo, si yo no me alimento bien, tuve una paciente en algún momento que sus hábitos de vida eran un desastre, o sea, era una rueda así sin fin, ¿no? En la que yo decía, ¿por dónde le empezamos? Porque estaba bien complicado. Y aquí vemos cómo se conecta todo, ¿no? Ella, ya no me acuerdo por dónde empezaba realmente la situación. La cosa es que ella siempre se disponía a empezar a comer más sanamente, ¿no? Y entonces ella el fin de semana compraba todas las cosas de su refri, o sea, para hacerse su comida bien y todo. Pero ella tenía una tendencia a no poner límites y a siempre estar disponible para las otras personas, siempre era la que, ay, me voy a dormir con fulanita porque está sola, y entonces eso significaba, pues ya no cocinó, ya se tuvo que despertar a las 5 de la mañana para irse a cambiar a su casa para de ahí irse al trabajo, entonces ya no se cocinó, mucho menos se hizo el desayuno, entonces desayunaba galletas y café. Después de las galletas y café, que ya hemos dicho, un pico de azúcar y cafeína, venía el bajón, entonces a media mañana eran otras galletas y café o un lonche o lo que pudiera en la calle, comer cerca del trabajo, y entonces en la tarde llegaba y daba el bajón de energía y la sensación de ya no lo hice y entonces me deprimo y entonces ¿para qué si ya no comí bien, ya no hago ejercicio? Y entonces voy mejor a buscar a alguien que necesite mi ayuda, y entonces era un cuento sin fin. Para justificar el hecho de que no estoy haciendo lo que quería hacer, porque estoy muy ocupada ayudando a los demás. Ayudando a los demás. ¿O no? Y entonces tampoco dormía bien, o sea, no se podía levantar temprano a hacerse su comida del día, porque o había estado hasta muy tarde socorriendo a alguna persona, o entonces traía los carbohidratos y los azúcares y la cafeína al 1000, entonces no podía dormir, se levantaba tarde y otra vez. Entonces, había una adicción a... También forma parte de mi abanico. Había una adicción a los azúcares, a los carbohidratos, a la cafeína, a las personas, o sea, al conflicto de las otras personas, porque siempre tenía que estar resolviendo algo. Entonces, había un conjunto de cosas que se alimentaban unas a otras, ¿no? Entonces tuvimos a ver por dónde empezamos, por la alimentación o por poner límites a las otras personas. Ahí se tenía que hacer
una intervención como muy integral. Sí, es muy, muy amplio, o sea, arreglar todo eso Sí. es complicado, Sí. ¿no? Y generalmente luego también, porque hemos hablado que el ser humano es un todo, Ujú. desarregla muchas otras cosas. Sí. Y entonces todos los ámbitos de la vida se ven Afectados, afectados. sí, claro. ¿Y qué es lo único que queda para seguir adelante? Carbohidratos y Sí. cafeína, ¿no? Sí, sí, y justo estaba pensando en este ejemplo porque muchas veces también, o sea, la mala alimentación Ujú. lleva a nuestro cuerpo fisiológicamente a necesitar algo que le ayude a lidiar con eso, ¿no? O sea, si comí puros carbohidratos y azúcares y cafeína todo el día, pues voy a necesitar una copita o una marihuana o algo que me ayude o somníferos para ayudarme a descansar, Sí, ¿no? Entonces, sí, sí. desarrollo. O hay personas que me dicen, es que no sé por qué, pero al final del día me meto unos atracones de comida. ¿Qué comiste durante el día? Ujú. Pues si no le diste nada nutritivo a tu cuerpo durante el día y lo trajiste en friega, en la noche te va a decir, necesito reponer, ¿no? Ajá. Entonces te vas a dar atracones porque fisiológicamente durante el día no le estás haciendo caso a tu cuerpo que te está pidiendo proteínas y fibras Ujú. y líquidos, agua, o sea, entonces en la noche va a ser como me quiero comer todo el refri. Sí. Y a lo mejor sí hay una cuestión emocional, pero también hay una cuestión fisiológica en la que cómo quiero que mi cuerpo no esté hambriento y se quiera comer todo el refri si no lo estoy alimentando adecuadamente. Ujú, O ujú, sea, ujú. todo está relacionado, no podemos... Todo está relacionado. Ujú, Fíjate que, así como lo dices, yo ayer estaba listo para dormir, pero me quedé conversando en WhatsApp, ¿no? Ah, y me dormí a la 1 de la mañana. Para mí la 1 de la mañana ya me desarregló, porque hoy voy al spinning. ujú, El spinning es temprano, las ujú, clases. ujú, Entonces, pues ya me dormí tarde. Sonó mi alarma y no me quería levantar. ujú, Dije, no, sí me voy a levantar, ¿no? ujú. Y me levanté y fui al spinning. Pero obviamente me siento súper Cansado. cansado. Y yo sé que ahorita que coma me va a venir un bajón. Ujú, Pero tengo una grabación a las 5 de la tarde. ujú. ¿Qué va a pasar cuando termine la grabación? Me voy a querer desconectar. Sí. Todo sucedió a partir de que tomé una decisión de quedarme conversando a una hora en la que yo debería de estar dormido. O sea, rompí mi hábito. Sí. Ponle tú que si me quedé conversando con una persona que necesitaba contarme algo, pero también tiene que ver con mi deseo como de querer ayudar, Ujú. ¿sí? Entonces me aventé por ahí, Sí, sí. me aventé un poquito en el TikTok Ujú. y se arruinó. Sí. Y esa decisión que tomé de romper Ujú. mis hábitos Te me va afecta a todo el traer día. consecuencias el día de hoy. Yo lo Ujú, sé, me va a ujú, afectar. Y creo que es un poco a lo que te estás refiriendo, ¿no? ujú. De cómo los hábitos también nos llevan Sí, a acceder a lo que ya aprendimos que nos da bienestar o nos da una desconexión de no sí. lidiar con esto que estoy sintiendo por las Ujú. malas decisiones que yo sé Claro. que estoy tomando, ¿no? Sí. Es un ejemplo muy simple, Ujú. muy X tal vez, Sí. pero pasa, por ejemplo, financieramente. Cuando financieramente tú tomas tu curso de finanzas personales, Ujú. tienes toda tu información, haces tu flujo de efectivo, ¿no? Y ya tienes tus partidas, tal vez en un sobre, tal vez tienes el dinero y tienes apuntado para qué es, pero de repente llevas a cabo un gasto de más, porque tienes malos hábitos, el hábito de gastar de más. Y de repente se te arruina todo. Todo tu presupuesto que armaste ya Ya no no te está. sirve. ¿Cuál es la tendencia? Pues regreso a mis viejos patrones. Ujú. A gastar el dinero para sentirme bien en Ujú. lugar de para prepararme para el futuro, para Sí. fortalecer, para tener ahorro, etcétera, Ujú. etcétera. Lo arruino Ujú. y viva la vida loca, ¿no? Sí, total. Y este ejemplo que das, Isra, Sí, quiero anotar algo aquí porque no quiero que se nos olvide. Ver la parte bien. sistémica y familiar, pero ahorita Ah, la vamos para allá. sistémica, ok. Por ejemplo, hoy podrías tú estarte autoflagelando y diciendo, qué tonto, ¿para qué me dormí tarde? Ujú, Y empezar a sentir como, o sea, darte como ese autorregaño y empezar a tratarte mal porque, ujú. ay, qué idiota, ¿no? Podría haberle dicho que no a Es esta persona. correcto.
Pero entonces, esa vergüenza y autocastigo es una de las raíces principales, o sea, es la raíz más gorda del árbol, porque de por sí ya hicimos algo que no nos gustó y nos trajo consecuencias negativas, como para todavía encima de eso sentirnos avergonzados y estarnos martirizando reprochando Sí. por haber tomado una mala decisión. Que entonces, para lidiar con esa vergüenza y para no estarte autoflagelando, una de dos, ¿no? Podrías entonces empezar a repetir o buscar otra escape, ¿no? Sí. O sea, darte un atracón al ratito para calmar esa vergüenza. Ajá, para coca. Sentirme bien. Sí. Galletas y coca. Mi fórmula es un sneaker y una coquita. Sí, sí. Con eso. Con eso te levanta. Entonces, o sea, esa es una cosa que... Tú mismo estás nutriendo. Sí. O también a veces somos muy blanco y negro y decimos, pues ya ayer salí de mi rutina, ya salgo de mi rutina toda la semana, ¿no? O sea, somos muy blanco y negro y decimos... Ya arruinamos. Ya rompí la dieta ahorita, pues ya la rompo hasta el lunes, ¿no? Sí. Entonces también de repente somos bien radicales en decir, o ya, si estás tratando de a veces reducir tu ingesta de alcohol, ¿no? Y un día te pasas y dices, pues ya me pasé, ya le sigo. Sí. Entonces, a veces también, o sea, en vez de bajar un escalón, ya nos tiramos hasta abajo de la escalera, sí. ¿no? Que también parte de gestionar nuestras emociones en este proceso de ir sanando, es decir, ser flexible. Recaí un poquito o recurrí a esto que no quería haber recurrido, no pasa nada, o sea, le sigo hacia adelante, no me doy, no me tiro y digo, ya mandé toda la fregada, entonces aquí me quedo en la fregada, ¿no? Entonces también tendemos a ser muy radicales en esa parte y eso no ayuda, o sea, o autoflagelarnos. Y aquí me acordaba del elemento familiar porque, digo, ahorita vamos un poquito más a eso, porque a veces la familia y los que están alrededor de las personas con una adicción no ayudan. Le abonan un montón. O sea, a una persona que ya le está batallando, que llegues y le digas, estás haciendo todo mal, pues ya lo sabe, o sea, no le ayuda más bien. No necesito que me digas, estoy tratando de salir de allí, maldita sea. Sí. Entonces los reclamos los reclamos de las familias, no te importamos, no piensas en nosotros, o sea, es abonarle a esa raíz que ya por sí está ahí. Te sientes peor. Entiendo, sí, se entiende que la familia está frustrada y preocupada y lo que sea. Se entiende, pero uno está luchando. Pero también ahí es donde... Por lo menos para mí, cuando alguien quiere tratarse o las mamás me dicen, es que necesito que ayude a mi hijo con una adicción, señora, la tengo que ver a usted también. Si no, no puede ayudar a su hijo. Sí, hacemos una pausa. Sí. Se va a acabar la pila. Va.